Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 1, mes 12. Daniel capítulo 8. Desde el versículo 1 se presenta la visión del carnero y el macho cabrío. El carnero representa a Media y Persia, dos pueblos aliados entre sí que sucedieron a Babilonia, y el macho cabrío representa a Grecia. Este tiene un cuerno que representa a Alejandro Magno, quien extendió las fronteras de esta nación conformando un gran imperio. Luego de la caída de Alejandro Magno, lo sucedieron 4 grandes gobernantes, debido a que el imperio se dividió en distintas regiones, aunque ellas siguieron siendo consideradas como el pueblo griego. Desde el versículo 9, dentro de estos líderes se destacó Antíoco IV Epífanes, un gobernante seleucida entre los años 175 y 164 a.C., que causó una enorme conmoción justamente en la zona en la que se ubicaba Judá, lugar en el que incluso fue interrumpido el culto, ya que Epífanes sacrificó un cerdo en el altar del Señor, acto con el cual lo profanó. Lo más probable es que a esto se refiera a la prevaricación asoladora, o como es llamada en el Nuevo Testamento, la abominación desoladora. La versión de las Américas traduce la transgresión que espanta. Desde el versículo 15 hay una visión que Daniel recibe que no es para su tiempo, sino algo que va a pasar más allá de sus días. El encargo de explicar esta visión a Daniel es dado al ángel Gabriel, mencionado 4 veces en la Escritura y que aparecería en la Anunciación de Jesús. El nombre Gabriel significa poderoso de Dios o Dios es poderoso. El ángel aclara que la visión se refiere a la sucesión de los imperios medo-persa y luego a los griegos, y después incluso lo que seguiría ocurriendo con los griegos más adelante. Dice que se refiere a un llamado tiempo del fin, que a su vez se relaciona con un tiempo de la ira. Esto puede referirse al lapso en que el Señor derramó su juicio sobre Israel, sometiéndolo a los babilonios, persas y griegos. El Señor usa ese tramo histórico para anticipar lo que será el final, porque después los elementos que están aquí anticipados son ocupados por Daniel para hablar de el anticristo o la bestia propiamente, con ese término en Apocalipsis. Este anticipo del anticristo moriría sin intervención humana, versículo 25. Antíoco IV, el personaje histórico en quien se cumple este anuncio, murió de un desorden físico o nervioso en el año 164 a.C., cuestión que se relata en el libro de los Macabeos. En este personaje se anticipa lo que ocurrirá también con el anticristo final, quien será combatido por el mismo Dios, el príncipe de príncipes. Daniel quedó agotado y confundido en gran manera por esta visión. Esto nos muestra que muchas veces los profetas no pudieron comprender cabalmente el alcance de sus profecías. Por lo mismo, el entendimiento que ellos pudieron tener no es el parámetro para interpretar las profecías, sino la voluntad del Dios que las inspiró. De estos hechos se debe extraer que la historia realmente está gobernada por el Señor, y Él, como soberano sobre el tiempo, usa los acontecimientos de la historia como ilustraciones de lo que aún está por cumplirse. Justamente eso es lo que el arcángel Gabriel dice a Daniel en cuanto a la interpretación de esta visión, que ella es para el tiempo del fin, y se lo recalca. Por tanto, así también nosotros debemos ir viendo y analizando todo lo que está ocurriendo en la historia como un anticipo de lo que será el fin, sabiendo que la palabra ya nos ha dado los principios para interpretarla. En su desarrollo vamos a ver distintos cuernos pequeños, distintas bestias y anticristos, que nos van a retratar lo que será ese anticristo final y definitivo. Salmo 120. Se describe una plegaria ante el peligro de la lengua engañosa. Es el primero de los cánticos graduales o cantos de los ascensos. Se entienden tradicionalmente como aquellos que elevaban los peregrinos que iban hacia Jerusalén mientras ascendían en su peregrinaje a la ciudad, que se encontraba en la altura, para asistir a las festividades que eran parte del calendario religioso del Antiguo Pacto. En el versículo 1 se presenta un clamor al Señor desde una intensa angustia y se consigna que el Señor respondió a la oración. Tenemos a un Dios misericordioso y compasivo que nos invita constantemente a acudir ante su trono de gracia para recibir misericordia y la gracia para la ayuda oportuna. Sabemos que si oramos según su voluntad, Él nos oye, como dice 1 Juan 5:14. Desde el versículo 2, los enemigos del salmista lo difamaban agresivamente. Aquel que ha sido redimido por Dios ha recibido un nuevo corazón, ha sido transformado en su ser, de manera que mientras antes vivía en la mentira y la oscuridad de su corazón, ahora ha sido alumbrado e impactado por la verdad. Esa transformación produce un contraste con un mundo que está bajo el pecado, que aborrece a Dios y a su palabra. Mientras antes vivíamos en la mentira y nuestra lengua era fraudulenta, ahora cuando nos encontramos ante esa realidad nuestro corazón se angustia, sabiendo que en eso no hay provecho alguno, sino únicamente ruina, pues los mentirosos recibirán el pago de su horrible pecado. En este sentido, también debemos rogar que nosotros mismos tengamos una lengua que sea fiel y veraz, no una difamadora ni blasfema. En la Biblia se establece constantemente una relación entre la espiritualidad personal y la forma en que usamos nuestra lengua, así que debemos también velar por estas cosas. Desde el versículo 5 el salmista se lamenta de no poder pasar más tiempo en la comunión de los santos, porque habita lejos del templo, entre aquellos que no conocen a Dios. Menciona lugares lejanos a Israel y distantes entre sí, Mesec, ubicado en Asia Menor, y Cedar, emplazado en Arabia.
Este es el clamor de los hijos de Dios en este mundo. Mientras no estemos en la gloria ante la presencia de Dios y en medio de sus santos, nuestra alma se angustiará de vivir en un mundo bajo el pecado y aún de la maldad que todavía habita en nuestros corazones. Mientras algunos que profesan ser cristianos no muestran mayor interés en la comunión de los santos, para los verdaderos redimidos es una necesidad urgente e impostergable. Hemos sido reconciliados con Dios por medio de la cruz, y en virtud de eso fuimos hechos embajadores de la reconciliación, 2 Corintios 5, 18 al 20, y estamos llamados a ser pacificadores. Mientras quienes no conocen a Dios están en constante conflicto, debido a sus pasiones desordenadas y su naturaleza de pecado, los cristianos deben vivir en la paz que han recibido en Cristo y reflejar esa paz en toda su manera de vivir, lo que incluye las relaciones personales. Proverbios capítulo 28, versículo 25. El altivo de ánimo, el orgulloso y soberbio, es alguien que está rodeado de contiendas, precisamente porque para él su honra, su reputación personal y su deseo de ser alabado es algo que lo lleva a exigir cosas de otros, a imponer su voluntad y su parecer, y al mismo tiempo lo hará actuar a la defensiva ante las palabras y acciones de los demás. Naturalmente, esto lo lleva al conflicto con otras personas. La actitud contraria al orgullo es la confianza en el Señor. El orgulloso confía en sí mismo y sus propios medios, pero el humilde sabe que nada puede hacer si es que el Señor no le da la fuerza, y si no dispone todas las cosas para su bien. Por lo mismo, mientras el orgulloso está rodeado de conflictos, el humilde, es decir, quien confía en Dios, prosperará. Versículo 26. Este proverbio va contra lo que predica nuestra cultura acerca de nuestro corazón. Es frecuente que escuchemos las frases «sigue tu corazón», «escucha tu corazón», como si en él estuviera la respuesta a los problemas de nuestra vida y tuviéramos que buscar allí la solución. Pero acá dice todo lo contrario, afirma que tal cosa es gran necedad, porque como dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y el versículo 26 continúa, mas el que camina en sabiduría será librado. Notemos el contraste entre seguir el propio corazón y andar en sabiduría, que es el mismo que existe entre la vida y la muerte. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, sigue desarrollando la sección sobre el pecado, lo que debemos hacer frente a él y lo que Dios hace cuando nos arrepentimos de este pecado. Entonces, el hecho de que Dios tenga misericordia de nosotros nos debe motivar a una vida santa, a no pecar. Sin embargo, si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué confianza nos da esto? Que es el Señor Jesús en persona quien asume nuestra defensa y quien apunta no a lo bueno que hemos hecho nosotros, sino a lo que Él hizo. Pues nuestras obras son imperfectas, pero la suya es perfecta. Y como nos explica el libro de los Hebreos, fue hecha una vez para siempre y está haciendo perfectos a los santificados. Versículo 2. Entonces tenemos una gran confianza porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que sea la propiciación significa que satisface la ira de Dios, que es justa y que debía recaer sobre nosotros por nuestro pecado, pero recayó sobre Cristo en nuestro lugar. Por otro lado, esta porción ha dado lugar a varias discusiones, principalmente entre quienes dicen que Jesús murió efectivamente por todo el mundo, queriendo decir con eso que murió por todas y cada una de las personas, y por otro lado quienes dicen que murió por su pueblo. Lo que creemos es que Jesús murió efectivamente solo por su pueblo. Lo que está diciendo acá es que la salvación no está limitada a un grupo étnico o a una localidad determinada, sino a gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Desde el versículo 3 nos dice también cómo podemos saber que le hemos conocido, cómo podemos conocer que estamos en Él. Juan ocupa distintos términos para referirse a estas cosas, por ejemplo, que hemos nacido de Dios, que permanecemos en Él, que estamos en Él, o que le conocemos. ¿Y cómo lo sabemos? Podemos saberlo si en nuestra vida está la disposición constante de guardar sus mandamientos. Versículo 3. Y no solo la disposición, sino que también nuestra vida se debe caracterizar porque estamos creciendo en esa obediencia. Eso no significa que somos perfectos, tampoco que la salvación es por obras, pero si Dios ha obrado en nosotros, entonces eso se va a manifestar en una vida que crece en santidad. Señala el versículo 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Desde el versículo 7 luego Juan pasa a hablar del amor entre los hermanos, pero no es un mandamiento nuevo, aunque a la vez fue renovado en Cristo, que es verdadero en Él y en vosotros, dice el versículo 8, porque en Él vemos su máxima expresión y a Dios mismo, ejemplificando lo que significa el amor unos por otros. Entonces nadie puede decir que está en la luz si a la vez aborrece a su hermano, versículo 9. Cabe notar que cuando Juan ocupa la expresión aborrecer, no significa necesariamente que una persona odia con su corazón a otra, sino que no la ama como debería ser. El aborrecer en términos de 1 de Juan puede también incluir la indiferencia hacia el otro, la indolencia, el no amarlo como Cristo nos ha amado. Por consiguiente, Juan pone dos situaciones y hace un contraste, como suele hacerlo, entre amar y aborrecer. No hay término medio.
Por eso quien aborrece a su hermano, quien no lo ama, en otras palabras, anda en tinieblas, pero el que ama a su hermano permanece en la luz. Versículo 10. Desde el versículo 12 tenemos una exhortación que escribe hacia toda la iglesia, refiriéndose a ella como hijitos. Luego escribe a padres y a jóvenes, y al hablar de hijos está incluyendo de todas maneras a todos los creyentes, pero también se dirige en términos poéticos, ocupando estas figuras de los padres y de los jóvenes. Se dirige a padres para referirse a aquellos que han alcanzado mayor madurez, que llevan más tiempo en la fe, y principalmente a los líderes de la iglesia. Se dirige a jóvenes para referirse a los que están empezando en el camino de Cristo, pero hay que resaltar que todos están involucrados en esta expresión hijitos, y algo que nos caracteriza a todos es que hemos sido perdonados, versículo 12, y vamos creciendo en un conocimiento de aquel que es desde el principio. Además, todos podemos decir que en Cristo hemos vencido al maligno, versículos 13 y 14. Por tanto, con estas palabras se nos anima, y al ver esto debemos tomar ánimo para la lucha espiritual que estamos librando, sabiendo que ya hemos vencido, solo que falta aún que esa victoria se manifieste ya de manera definitiva. Desde el versículo 15, por eso se nos llama a no amar el mundo, y acá no se refiere al mundo entendiéndolo como a las personas. En Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. No es la misma acepción, ni el mismo sentido de la palabra mundo. En el pasaje no améis al mundo está diciendo que no amemos el sistema de maldad, aquel que está corrompido bajo el pecado. Por consiguiente, no amemos a ese sistema ni tampoco a lo que pertenece a él, ni lo que nace o brota de él. Porque si amamos al mundo de esta manera, entonces el amor de Dios no está en nosotros. Versículo 15. No puede convivir en el mismo corazón el amor al mundo y el amor al Padre como una característica de nuestro corazón. Ciertamente hay momentos en que como creyentes verdaderos podemos caer en la mundanalidad, pero nos vamos a arrepentir de eso. No podemos perseverar en esa senda. Y en esto incluye los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Versículo 16. Con esto se está refiriendo a los fuertes deseos de satisfacer nuestras pasiones o de poseer tesoros visibles. También incluye el hecho de aparentar, ostentar, y acá no referido solo a lo material, sino también a todo lo que puede incluirse dentro de la altivez y la soberbia. Por último, incluye el jactarse en las obras y los recursos que uno mismo puede tener como ser humano. Todo esto que viene de la carne no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 16. Entonces lo que debemos entender es que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Versículo 17. Aunque este sistema de maldad parece muy real hoy, y el pecado parece dominar en todas las esferas, habrá un día en que el reino de Dios se establecerá por completo, y su gloria lo llenará todo, y ya no habrá más pecado, sino que su santidad prevalecerá sin oposición. Que esta enseñanza nos haga meditar y nos guíe a enfrentar la vida con esta óptica, sabiendo que debemos vivir para la eternidad, para el Dios que nos ha llamado, y no para este mundo, ni según este mundo.